Vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo en la clase anterior, el día de ayer. Vamos a ir reconstruyendo algunos elementos importantes. No nos olvidemos que el tema que estuvimos viendo es lo referente a los movimientos artísticos contemporáneos como respuesta al poder y conflictos sociales. Veíamos que el arte contemporáneo tiene como finalidad crear conciencia. Esa es la perspectiva fundamental del arte contemporáneo, de la perspectiva contemporánea. A ver que si se me escucha o no se me escucha. No, sí, digan sí, no. Sí. Si tienen problemas con lo que se escucha, por favor, ahí sí apaguen su video, tal vez sea algún problema de conexión. Bueno, vamos a ir continuando con esta perspectiva. Como decía, el arte contemporáneo tiene una perspectiva que es principalmente el de crear conciencia, de reflexionar sobre la realidad en ámbitos políticos y sociales. Estuvimos viendo algunas de las posturas o de las corrientes. Nos vamos a quedar con tres fundamentalmente de las que vimos en la clase anterior para recapitular. Decíamos del dadaísmo como un arte en contra de la norma social, estética y moral. Principalmente este elemento como el esencial de la perspectiva, basado en lo absurdo. Cuestiona criterios artísticos, la idea de un nuevo arte, pero en cuanto a la respuesta de los conflictos sociales, principalmente vemos una lucha contra la perspectiva o la idea hegemónica de que el arte es solo para un grupo. Entonces vamos a ir puntualizando algunos elementos. Veíamos también el surrealismo con esta perspectiva. Vamos a puntualizarlo acá, al surrealismo. A ver, ¿qué es eso? Al surrealismo con esta visión profunda, una profunda análisis, una profundidad psíquica del hombre, donde el cuadro de Salvador Dalí creo que es el cual que manifiesta de forma más clara esta perspectiva. Trata de los sueños del inconsciente, pero sobre todo en qué nos centramos como respuesta a los conflictos sociales en los cuales la perspectiva siempre ha sido desde el momento en que se va incursionando en la primera y la segunda revolución industrial a mirar al ser humano dentro de estos cánones, como máquina, como perspectiva dentro de este sentido, olvidando todo esta parte importante del ser humano, una de ellas la psique como tal. Y puntualizamos el constructivismo como elemento fundamental, sobre todo por la carga política e ideológica que tiene el constructivismo. Dentro de las épocas que nos hemos centrado, principalmente inicios del siglo XX, toda esta época convulsionada de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, todo el cambio de perspectiva a través de estos procesos históricos y la incursión principalmente de la revolución industrial como un elemento crítico. Y directamente entramos al arte popular como el elemento primordial de nuestro análisis. Estuvimos nosotros revisando dentro del arte que en términos generales el arte cumple ciertos criterios, de los cuales el ser producto humano y no ser exclusivo de una cultura o civilización creo que son los de los más relevantes. ¿Por qué razón? Principalmente porque el arte no es o no le pertenece específicamente a una cultura o civilización. Podemos decir, sí, hay arte precolombino, existe arte europeo, arte americano, pero en general se considera el arte como patrimonio de la humanidad, nos pertenece a todos. Y los propósitos
no están restringidos solo a pretensiones estéticas, no solo a que se vea bonito, sino como en la imagen, por decirlo de alguna forma, como en la imagen principalmente tiene un significado. El arte popular no es simplemente una categoría inferior de arte, sino que principalmente es una expresión de las ideas y creencias de la cultura, en la cual surge este o esta expresión artística. Es tanto una creación individual como colectiva. Con esta consideración, no olvidarse, nos vamos a quedar con esta perspectiva. Es principalmente una creación individual como colectiva. No es solo de una persona, no es solo del nombre del artista que sale en el cuadro, sino es de una creación, de una cosmovisión, de una forma de entender la realidad. En cuanto específicamente, el arte popular es una producción que integra el interior de una cultura. No prima la figura de un genio individual como en otras manifestaciones artísticas, sino la expresión de los valores, creencias y vivencias de un grupo humano. No se olviden esto. El arte popular no es un producto aislado, sino el resultado del quehacer humano general. No prima la figura individual, sino que la manifestación artística es una expresión de valores, de creencias y de vivencias, como ustedes pueden observar en la imagen. Esa es la expresión propia del arte popular. El arte popular, aunque es diferente del arte académico, elitista, no es inferior, tiene un contenido tradicional y afianza rasgos espirituales y materiales propios de la comunidad rural o urbana en donde ésta surge. Por lo general, a veces nosotros entendemos al arte como aquel criterio elitista, académico, que solo aquel que ha pasado por la universidad es realmente un artista, cuando en realidad es una expresión humana. Y esto debemos, creo yo, atacar como conflicto social. Es decir, el arte aporta como perspectiva de cambio de enfoque, de mentalidad. Vamos a ir cerrando esta visión, tratando de resumir un poco lo que hemos visto y vamos con otro tema, medios de comunicación y relaciones de poder. Ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Los conceptos de comunicación e información como tal y como las entendemos en la actualidad son relativamente recientes. Antes del siglo XIX, dichos conceptos ni siquiera estaban separados del concepto de transporte. Es una consideración en realidad de mitad del siglo XX que va incursionándose en los elementos como medios de comunicación como tal. Son prácticamente recientes. Bueno, vamos a ir viendo algunos elementos que se pueden visualizar en la imagen que aquí proyecto, pero sobre todo vamos a entender que antes de este siglo XIX los conceptos estaban muy ligados a la perspectiva de transporte, pero creo yo fundamentalmente que los medios de comunicación comienzan a darse desde la incursión de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. ¿Por qué razón? Porque la imprenta de caracteres móviles, aun cuando no es un invento propiamente de Gutenberg, sino es una interpretación de los caracteres móviles chinos, realmente comienza a darse un cambio de perspectiva. ¿Qué es lo primero que se generó como, mejor dicho, cuál es el primer texto que se popularizó gracias a este invento? ¿Alguien sabe cuál es el texto mayormente difundido y el texto que se realizó gracias a la utilización de este invento? ¿Qué texto es el que todo el mundo tiene, el que mayormente se ha traducido? La Biblia. La Biblia. Y sobre todo, es fundamental este punto. ¿Por qué razón? Desde la incursión de la Reforma Protestante, que intentaba delimitar
que la Iglesia católica solo le interesaba y primordialmente le interesaba tener a la religión como elitista. Se daba la misa en latín, los textos estaban en ese idioma o en griego. La Reforma Protestante va a traducir la Biblia primeramente al alemán gracias a esta invención y permite que se masifique el conocimiento. Y uno de los elementos que va a tomar, obviamente ya después de la imprenta de Gutenberg con las máquinas que revolucionan los periódicos, como la máquina de linotipo, que está basado en esta consideración de Gutenberg, es justamente la utilización del periódico. El primero de ellos fue el periódico, que si bien ha existido desde el siglo XVII, solamente comenzó a circular masivamente en el siglo XIX. Podemos nosotros denunciar que el periódico es uno de los elementos de comunicación más relevantes que hasta la actualidad sigue siendo, obviamente a través de las redes sociales, uno de los elementos fundamentales. Si nosotros vemos, y aquí, por ejemplo, el Heraldo de Madrid, un tema relevante, Segunda Guerra Mundial. Quería traer algo sobre un diario alemán, obviamente y evidentemente estaba en alemán, entonces la idea es tratar de comprender un poco el contexto. ¿Por qué razón es fundamental? Y vio como fundamento los alemanes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial al diario. ¿Por qué era importante para Hitler el diario? ¿Qué podía guiarse a través del diario? Tomando relación con las relaciones de poder. Hitler utilizó el diario y la radio para dominar. ¿Por qué razón? ¿Qué tenía dentro el diario? ¿Cuál era el objetivo de esta utilización de este medio de comunicación? Impartir la ideología nazi. Impartir la ideología. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Tal vez no solo en los nazis, y en este caso, bueno, es muy evidente en los nazis. ¿Qué más pasa en un diario? ¿Creen ustedes que todas las noticias están en el diario? ¿Ustedes todo lo que leen es tal cual lo que pasa en la realidad? ¿De qué depende la noticia? Miren aquí como dice, la gran batalla entre los alemanes y aliados, y le subrayan aliados. ¿Por qué razón? Están diciendo prácticamente nosotros, el Heraldo de Madrid, somos los madrileños y los españoles aliados. No está de más esa subrayar. No está de más cada uno de los títulos que nosotros vemos en los propios diarios. Miren los títulos que vemos aquí. Cada uno de los elementos que observamos en un diario tiene un objetivo, que es convencer. No necesariamente las noticias son objetivas. Las noticias dependen mucho del criterio del diario. Yo pongo algunos diarios y obviamente en el diario alemán tratan en la Segunda Guerra Mundial de convencer que lo mejor que existe es los nazis. Y podemos nosotros evidenciar, creo yo, esto en muchos de los diarios que se vinieron dando durante este proceso de la así llamada Revolución Ciudadana. ¿Qué sacaba? El nuevo, qué sé yo, la nueva vía a la costa que va a beneficiar a millones de personas. Sea o no sea, es el punto. La forma en la cual se utiliza el diario tiene una clara connotación política. Y Hitler utilizó este medio para convencer, no solo pasar la ideología, sino reafirmar la ideología nazi, tratando de evidenciar que todo lo que se hacía era lo correcto. Es muy importante los medios de comunicación y sobre todo el diario en muchos procesos. Así que nosotros vamos a irlo relacionando con la historia, estos elementos que son los medios de comunicación. Otro elemento, por favor, no se olviden copiar históricamente cuando nace la radio. El 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi inventaba la radio al conectar por primera vez Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica, una fecha histórica para el desarrollo de las comunicaciones modernas.
La radio nos permite estar al tanto, les permitió sobre todo antes de la incursión de la televisión y las redes sociales, la invención del Internet, a nivel mundial de lo que sucedía. Era la forma más eficiente de saber realmente lo que estaba sucediendo. Hay una imagen clara. Hitler utilizando la radio no solo para promover un discurso político, sino para reafirmarlo. Eso es lo más importante, porque el discurso político lo escuchamos en todo lado y a nosotros no nos interesa. Lo que digan los representantes, ya sea Lasso, ya sea Arauz, que digan lo que sea, yo estoy en el colegio, mientras pase, gane el año, listo. En realidad, todos esos elementos que voy escuchando en redes sociales en la actualidad eran elementos de la radio y la prensa que iban afianzando un modelo político y económico. Hitler veía la necesidad de incursionar en esta perspectiva. ¿Cómo llegó a la mayor cantidad de personas? A las que ni quieren salir a la plaza para escuchar lo que están diciendo los candidatos. Ahí estaba el medio, la radio. Desde sus orígenes en el siglo XX, la radiodifusión, esto es, la comunicación de sonidos por medio de ondas de radio, produjo admiración y encanto entre el público por su capacidad de brindar noticias y entretenimiento con gran inmediatez. Entonces, todo el mundo estaba conectado y mientras usted estaba, qué sé yo, escuchando la novela, ese momento se introducía propaganda, lo que han hecho muchos populistas de nuestro país y lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Introducir cuñas y perspectivas para que la mentalidad prácticamente esté siempre ahí. Ustedes pueden ser críticos o estar a favor de Rafael Correa, pero creo que la forma en la que utilizó los medios de comunicación fue muy eficiente, porque aun cuando nos cansaban las sabatinas, no nos olvidamos de eso. Es decir, que fue una forma eficiente de utilizar los medios de comunicación. Y esto es una perspectiva desde Hitler. Así también, por ejemplo, la utilización de panfletos y recordando un poco lo que veíamos sobre los diarios, también ha sido una forma de introducir miedo dentro de las épocas. Y actualmente, y bueno, desde hace unos años, en realidad desde hace algunos años, la televisión ha sido un medio mucho más eficiente, porque mezcla la consideración del sonido de las radiofónico con las imágenes y nos encanta estar ahí revisando lo que sucede, pero lo que está detrás de una cámara es una parte de la realidad. Y ahí vemos, qué feo lo que está sucediendo en el país, pero es una parte del contexto. Aún así, la televisión tiene mucho más acceso y mucha más posibilidad. ¿Dónde nace toda esta consideración? Con la utilización de la pantalla grande, del cine. Hitler también y muchos de los gobernantes en la época de la Segunda Guerra Mundial veían el avance de sus tropas a través de los cines. Se reunían en estos lugares para ver cómo se estaba dando el proceso y se introducía mucha campaña también a través de esta consideración. La pantalla chica, la televisión, permite llegar de una forma mucho más eficiente porque llega a cada uno de los hogares. En la actualidad, la televisión cumple una función muy relevante que ha venido introduciéndose dentro de procesos. Creo que la televisión debe cambiar de rumbo, cambiar de perspectiva de las telenovelas hacia procesos mucho más eficientes. Pero de todos modos es un medio de comunicación muy asequible en la actualidad. Creo que finalmente, a partir de la incursión del Internet, la creación de este elemento, que fue, ustedes deben saber cómo se crea el Internet, gracias a la consideración de la incursión militar. Para tratar de pasar información de una forma más eficiente, se crea el Internet y luego se masifica. En los últimos años se ha producido un auge en el Internet, en un sistema global que ha interconectado varias redes de las computadoras, de las conexiones computacionales a lo largo del mundo, debido a que puede ser utilizado para casi cualquier propósito. Tiene un riesgo en la comunicación a través del Internet y es que es asequible a todos. Por ejemplo, si vemos en televisión, radio, prensa, escrita, tiene que pasar por filtros. No necesariamente es toda la realidad, pero existen editores, gente que está revisando lo que se pasa. Si realmente esa información tiene verificación, ¿qué pasa con el Internet y las redes sociales? No hay ningún filtro. Usted pone lo que usted cree y los filtros son mínimos en realidad.
Y en la actualidad cada vez creo yo que los filtros son menores. Es responsabilidad de todos nosotros saber qué información adquirimos y qué no. Conviene entonces revisar el impacto que ha tenido los medios de comunicación a partir del siglo XX para comprender su relación con el poder, cómo han manejado. Yo ya he puesto algunos ejemplos. El de Hitler, el del Ecuador, en cuanto a la utilización de los medios de comunicación. En la actualidad ustedes deben saber que la incursión de los candidatos a la presidencia de Arauz y Lazo en toda la incursión del TikTok no es una incursión sin más, no es solo para que los jóvenes se adecúen, es una forma de tener controlados los votos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Instagram, Facebook, están viendo lo que suben en el TikTok, están viendo todas estas consideraciones. Yo supongo que algunos en este momento estarán haciendo TikTok, qué sé yo. Esa utilización tiene un objetivo, pero son relaciones de poder. ¿A qué me refiero? Nos tienen dominados en ciertos puntos gracias a las redes sociales. Ustedes dirán, no, profe, pero sí es bonito ver cómo Lazo está ahí cantando, bailando, medio se levanta, pone el bastón y... En realidad, más allá de eso, si ustedes ven, por ejemplo, la incursión de Facebook, que es uno de los casos que en realidad se creó con un supuesto objetivo de saber las interacciones sociales, porque está creado en la universidad. Y tener este dominio de la interacción social, en realidad, es como cualquier red social. La idea era que las personas puedan conocerse de una forma más eficiente y puedan saber todo lo que hacen. En definitiva, si nosotros sintetizamos esta perspectiva, ¿cómo las empresas nos venden cosas? A través de las redes sociales. No es que nosotros les estamos diciendo, mire, esto me gusta o estamos llenando encuestas. Lo que usted se pone, lo que usted publica, cuando usted publica, publica con alguna cosa, con lo que está comiendo, con lo que le gusta, con la música que le gusta, con la ropa que le gusta, qué sé yo. Todos esos elementos a través del mercado son analizados y generan una relación de poder. ¿Por qué razón? Porque van delimitando qué cosas le gusta a usted. Entonces sale, qué sé yo, el nuevo teléfono y usted dice, qué lindo, el nuevo teléfono tiene todo lo que quería. En realidad tiene todo lo que usted quería porque ya se analizó eso que supuestamente usted quería. Tengan mucho cuidado con las redes sociales y con lo que postean, porque no es que solo nos roban la información y las personas malas nos están viendo por dónde caminamos. En realidad, a muchas personas ni les interesa eso. La cuestión es que les están vendiendo cosas que ustedes no quieren, pero que están dentro de su consideración, dentro de su círculo, dentro de su perspectiva. La comunicación y la información permiten un mejor conocimiento de la sociedad y facilita la comprensión entre individuos. Nos permite alcanzar comunicación de aquí en cualquier parte del mundo, en segundos, prácticamente en tiempo real, gracias a los nuevos ordenadores y gracias a los nuevos servidores, que son mucho más eficientes y mucho más rápidos. Pero aún así, las personas que carecen de aquella consideración puede caer en ciertos elementos como los que yo he puntualizado. Los medios de información solamente pretenden alcanzar de la forma más rápida y posible a través de los espacios el mayor número posible de personas. Es decir, que prácticamente pasamos a ser un número dentro de la estadística. ¿Cuántas personas en este momento están en el Facebook? Yo supongo que algunos de ustedes hasta en la clase están dentro de las redes sociales. Mientras están, que yo les veo ahí que están viendo la pantalla, en realidad están escribiendo. Es más fácil con el celular porque ya bajan la cabeza y uno ya se da cuenta. Pero la interacción, yo no digo que sea ni bueno ni malo esta consideración de las redes sociales. Simplemente que debemos saber utilizarlas. A beneficio, creo yo, del conocimiento. Que lo que mejor ha dado el Internet es tener acceso rápido a la información en segundos. Vamos nosotros a contestar una pregunta sencilla que ustedes deben ya haber deducido desde la última imagen. ¿Qué beneficio y qué perjuicio nos trae las redes sociales en general
Cualquiera que ésta sea, no importa la que usted utilice o la que haya escuchado, no interesa. Simplemente qué beneficios y qué perjuicios nos pueden traer la utilización de estos medios de comunicación, específicamente las redes sociales. Este trabajo lo vamos a tener en nuestro cuaderno, en nuestro portafolio. No lo vamos a subir porque estamos cerrados del sistema y vamos a ir complementando, pero lo vamos a tener. Así que no se olviden, contesten. No es solo para tener una nota, es importante que analicen estos temas, que deben haberlos analizado en otras materias. Pero aquí le vamos a dar un enfoque principalmente social. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Nada? Bien, tomo lista y nos vamos. Eso es todo.